para ustedes a partir de esta hora los saluda en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Mencionar dos: las declaraciones de Ciro Ugarte de la Organización Panamericana de la Salud. Él es director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres. Él ratificó lo que ya sabíamos o se nos había dicho, y es que no consta que Venezuela haya completado el pago necesario para acceder al COVAX y con ello al Fondo de Acceso a Vacunas. Hasta este momento no tenemos confirmación que el pago se haya completado. Todavía hay un balance de $10 millones, una situación que nadie entiende. Ayer hubo una reunión, y lo tomamos del Universal, con, entendemos, representantes de la OPS para evaluar, dice la nota, el proceso de adquisición de vacunas, y el problema no es el dinero, ya lo sabemos. En un momento inicial, en un primer momento, surgieron unos fondos desde Suiza que nadie sabía que existían. Allí pagaron una cantidad importante de dinero para acceder al COVAX y faltan estos 10 millones. El periodista Federico Black recordaba que solo la semana pasada se anunciaron más de 20 millones para la misión Barrio Adentro, con lo cual no es falta de dinero. Si esto no se resuelve, sería una decisión política probablemente. Esa es una de las informaciones. La otra tiene que ver con el tema que vamos a debatir la mañana de hoy. Tarek William Saab, fiscal designado por la constituyente comunal, saben ustedes, al margen de la Constitución, él una vez más solicitó una reunión con las partes a la Corte Penal Internacional. Él alega trato discriminatorio y desigual en comparación con otros países. Una declaración, por cierto, que llamó poderosamente la atención por lo que ha ocurrido en las últimas horas, ya no les digo durante los últimos años, las últimas horas. Una sentencia contra un trabajador de Ferrominera que ha estado detenido 10 años, bueno, la sentencia por 15 años que se acaba de conocer, incluso en contravía de lo que ha dicho la OIT, y el procesamiento de un grupo de ciudadanos civiles en tribunales militares producto del conflicto armado en el estado Apure. Pero vamos a hablar justamente acerca de lo que podemos esperar o no en los próximos días o las próximas horas de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La actual responsable de este despacho, Fatou Bensouda, entrega, me parece que el 15 de este mes, en 5 días escasos. Ella decía en una entrevista con France 24 que, en su opinión, y esto generó toda clase de reacciones, ya a estas alturas se había cumplido todo lo conducente para terminar el examen preliminar y se disponía a anunciar la posible apertura o no de una investigación formal contra los señalados en este documento, en este trabajo que ha hecho la Fiscalía. Recuerden que en diciembre ella aseguró en un informe que es público que, luego una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017, es decir, crímenes de lesa humanidad, o en crímenes de guerra, pero en este caso aplicaría crímenes de lesa humanidad. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema vía Zoom desde muy tempranito, Alejandra Aristigueta, internacionalista. Ella fue designada embajadora del gobierno interino ante Suiza. Ya no está, no tiene esa responsabilidad, pero conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, María Alejandra, encantada de estar aquí contigo de nuevo. Pues Sí, mucho interés de conocer su opinión. Hemos visto algunas entrevistas que ha ofrecido al respecto. Yo iniciaría conversación preguntándole su opinión sobre esta declaración de Tarek William Saab, que no es la única. Me parece que ha ofrecido declaraciones, 3 o 4 declaraciones en las últimas 2 semanas referidas al mismo tema. Eso en primer lugar, y su expectativa en lo personal acerca de lo que puede ocurrir con el examen preliminar sobre Venezuela. La escuchamos. bueno, en relación con lo que dijo el fiscal designado por la constituyente,
yo creo que no hay que darle mayor importancia. Estos son tácticas para comprar tiempo, tácticas para dilatar un informe que de todas maneras va a salir. Eh, la fiscal Bensuda había expresado su deseo de hacerlo antes de retirarse el 15 de junio, pero si no lo logra hacer ella por cuestiones procedimentales, puesto que la sala tiene que dar una respuesta no solamente a esta comunicación a la que él hizo de referencia ayer, sino que hace en el 25 de mayo, o sea, hace unas semanas atrás, hizo también una solicitud a la sala de preliminares para que investigara o para que investigara la manera como ella había estado procediendo en la recaudación de la información y en el análisis de los documentos, puesto que según él lo establecía o según él lo aduce, ella no había tenido un comportamiento, digamos, no había tenido un acercamiento, un comportamiento cooperativo con el Estado venezolano. Bueno, aquí hay que aclarar dos cosas. Una, efectivamente, pues la sala de preliminares debe entonces pronunciarse al respecto, pronunciarse en respecto de ese planteamiento que se hizo el 25 de mayo y ahora también sobre este otro planteamiento, y pues seguirán ellos trayendo cartas, comunicaciones, diciendo, alegando distintas cosas, pero esto no quiere decir que el proceso no siga avanzando y no quiere decir que el informe no esté listo, el informe ya está listo, ella está a la espera y lo dijo así en esa entrevista a la que tú hacías referencia. Ella decía que ella tenía que esperar a que la sala de preliminares se pronunciara para ella poder entonces dar su informe, pero que eso nada cambiaba su informe y que los criterios estaban prácticamente todos allí. El último criterio que se estaba analizando, si recordamos bien, era el de la complementariedad. ¿Qué quiere decir la complementariedad? Quiere decir que hay que analizar si el sistema judicial venezolano es independiente, si hay una autenticidad, si es veraz los juicios que se están llevando a cabo, si cumplen con el debido proceso y si hay una independencia de los jueces, si hay una independencia de la fiscalía. Todo eso bien sabemos, además está muy documentado, no solamente está documentado por las ONGs, los abogados que han llevado todos estos casos ante la Corte Penal Internacional, sino también por el Consejo de Derechos Humanos, que en varias oportunidades, en varios informes, ha reiterado que hay una ausencia de independencia del Poder Judicial y que por lo tanto en Venezuela no se puede aplicar la justicia. Entonces, este último pedazo de información, digamos, este último elemento de la información que ella requiere para pasar el caso, para iniciar el procedimiento de investigación, yo me imagino que ya lo debe tener listo. Y está solamente a la espera de estos pronunciamientos de parte de la sala preliminar. Ahora, yo le preguntaría, porque llama la atención las declaraciones reiteradas de los funcionarios que conforman el régimen de Nicolás Maduro sobre este tema. Algunos han interpretado que existe nerviosismo, preocupación. Quisiera su opinión, su análisis. Insistimos, en el examen preliminar, ella lo dejó absolutamente claro. En esta entrevista recordaba que es público el informe que presentó en diciembre. Ya en ese momento, luego de evaluación detallada del caso de Venezuela, la Fiscalía concluyó que existían fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte, crímenes de lesa humanidad, es decir, entre diciembre y esta fecha no creo que hayan cambiado mucho las cosas. ¿Qué opina usted sobre estas declaraciones reiteradas de distintos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluyéndolo a él mismo? La escuchamos. Bueno, María Alejandra, hace unas semanas atrás que me entrevistaste y comentábamos sobre un tema por el estilo, yo te decía que era una campaña de relaciones públicas, o sea, una campaña de publicidad. Estas son, estas son estrategias o son tácticas para distraer, para angustiar, para quebrar la voluntad de los venezolanos, para desesperanzar a los venezolanos. Pero yo no creo que haya que preocuparse demasiado. Esto es efectivamente para mí una manifestación de preocupación. Ellos insisten en que es un maltrato, una falta de cooperación con el Estado venezolano. Aquí no se está hablando del Estado, no se está hablando de una acusación al Estado venezolano. El Estado venezolano estaría compuesto por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y todos los órganos del Estado. Aquí se está hablando de individualidad, está hablándose de una cadena de mando, se está hablando de personas que incurrieron en delitos de lesa humanidad.
en que cometieron crímenes a sabiendas de que estaban cometiendo crímenes, a sabiendas de que estaban realizándose de una manera sistemática y generalizada. Entonces, simplemente creo que es necesario para todos nosotros armarnos de paciencia, creer en que la información que se ha suministrado es suficientemente buena, suficientemente probatoria, y tener confianza en que las cosas en el exterior no funcionan como funcionan en Venezuela, y que va a haber una evolución de este caso, si no la semana que viene, antes de que ella se vaya, por las razones que te acabo de comentar. Pues Karim Khan, el fiscal entrante, tendrá todos los elementos en su mano. Además, él viene con una carrera dilatadísima, una carrera larguísima de análisis y de trabajo en el área penal internacional. Él estuvo en los juicios de Yugoslavia, de Ruanda. O sea, tiene una trayectoria muy, muy amplia, y va a estar seguramente utilizando el mismo material que utilizó ella. No va a empezar desde cero, sino va a continuar. Es el equipo el que está trabajando, no es ella en solitario que está trabajando, sino que ella tiene todo un equipo que ha estado analizando toda esta información, y que pues al ella retirarse y iniciar las labores, este nuevo fiscal, él va a tomar digamos, el testigo donde ella lo dejó, no va a arrancar desde más atrás. Entonces, yo creo que debemos tener confianza y debemos sentirnos más bien esperanzados de que aquí va a haber, no mañana, no el año que viene, pero que aquí se inicia un largo proceso que los llevará a ellos a la justicia internacional. La justicia internacional no prescribe, va a estar, si no se logra en este momento, se logrará más adelante, no prescribe. O sea, siempre tendrán ellos esa espada de Damocles, siempre serán responsables de esos crímenes, y en el momento que se pueda, se les juzgará. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque en la práctica esto tiene muchísimas implicaciones. Yo iniciaría a partir de lo que comentaba nuestra invitada, el principio de complementariedad, que tiene que ver con la cooperación con los estados. Se trata de conciliar, según lo que hemos leído, el principio, el concepto de soberanía, es decir, no desplaza la Corte las competencias de la justicia nacional, sino coopera, trata de establecer una cooperación con los estados. Yo le pediría un comentario porque en el caso concreto de la misión designada por Naciones Unidas, la misión de determinación de hechos, ha sido imposible que ellos se desplacen al terreno, que hablen en Venezuela con las víctimas, con los familiares, que conozcan en primera persona la situación de los sitios de reclusión, donde se denuncia tortura y otros delitos. En el caso de la Fiscalía, el régimen de Nicolás Maduro podría asumir la misma actitud, por ejemplo, por supuesto, en el supuesto de que esto avance. ¿Qué puede decirnos? No, efectivamente, ella ha sido invitada por la Fiscalía, ella ha sido invitada por el Ejecutivo venezolano. Y en algún momento leí, creo que lo tengo por acá en una de las declaraciones que ella hizo, que ella no juzgaba necesario en este momento, porque tenía suficiente material, no juzgaba necesario tener que desplazarse a Venezuela. El principio de complementariedad y de cooperación significa que ella va a analizar en profundidad. Y si tú revisas el caso de Colombia, por ejemplo, que se abrió un proceso de investigación preliminar en el 2004, ella va a investigar si los procesos judiciales que se están llevando a cabo se ajustan a derechos, si se ajustan a lo que se debe esperar de un tribunal. En el caso de la investigación que se hizo en Colombia, ella va al detalle de cada uno de los casos. Su equipo evidentemente levantó toda la información para evidenciar si se estaba llevando a cabo el procedimiento judicial de la manera como se debe llevar a cabo. Estamos clarísimos de que eso no es el caso en Venezuela. Si llegara ella a mandar a su equipo, ella o el fiscal que vaya a tomar el relevo, llegaran a ir a Venezuela, van a constatar con ese mismo nivel de detalle y de acuciosidad, van a ir a constatar si efectivamente el Poder Judicial venezolano, si los tribunales venezolanos están actuando de acuerdo, ajustados a derecho. Y va a ser muy fácil evidenciar que no es así. Basta con hablar con los familiares de las víctimas, con las víctimas, para evidenciar que eso no es así. Entonces, la invitación que le está haciendo el Ejecutivo para que ella vaya
y que ya desestimado en este momento, tiene ese doble filo. Pues ellos la están invitando porque saben que no va a ir, porque saben que no le hace falta ir. Y de esa manera también, pues de algún modo se están lavando la cara. Yo pienso que aquí lo más importante es armarnos de paciencia, María Alejandra. Yo creo que nosotros en Venezuela sentimos siempre bueno, que estamos agotados, que ya esta situación no da para más, pero esto es un proceso largo, como todo juicio, esto es un juicio largo, y es un juicio que ni siquiera ha comenzado. Ella está simplemente en la etapa de recabación de toda la información para podérsela presentar a los jueces e iniciar el juicio. Lo más importante es para nosotros entender que los tiempos son unos tiempos largos, son unos tiempos distintos a los que estamos acostumbrados a manejar en Venezuela, y que esto sigue su curso. Esto no es un tema político, aquí no hay una intervención política. Si cambia algún gobierno no va a cambiar absolutamente nada. Hay 6 estados que introdujeron también una demanda complementando las demandas que habían habido con anterioridad ante la Corte. Uno de ellos se retiró y eso no ha afectado en nada el proceso. De igual manera, si mañana se va a Perú porque tiene un nuevo presidente, eso no va a afectar en nada el proceso. El proceso ya arrancó, ya fue iniciado. Sí, permítame, invitar, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a los señalados, a los investigados, porque a diferencia de otras denuncias en el ámbito internacional, esta hace referencia a responsabilidades concretas. Usted me corregirá si me equivoco, con nombre y apellido, muy similar al informe o al trabajo de la misión de determinación de hechos, pero vamos allá. Evidentemente aquí estamos hablando de responsabilidad penal. Ayer nos explicaba el embajador Diego Arria que si esto avanza, bueno, los estados, al menos los democráticos, los que hayan ratificado el Estatuto de Roma, se verían en la obligación de actuar en consecuencia. Y yo quisiera su comentario sobre estos temas al regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional con Venezuela, el examen preliminar, la posibilidad de que se abra oficialmente, definitivamente, una investigación. Sería la primera vez, como ha recordado Provea, si esto ocurre, que se investigue a un presidente en ejercicio latinoamericano. Nos acompaña María Alejandra Aristigueta, fue embajadora del gobierno interino de la Asamblea Nacional de 2015 en Suiza, es internacionalista, conoce perfectamente el tema que estamos analizando, y yo le dejaba una inquietud, o un par de inquietudes. Una tiene que ver con responsabilidad personal de los responsables, individual, mejor dicho, de los responsables, y las implicaciones internacionales para el régimen de Nicolás Maduro. Si esto avanza, ¿qué puede decirnos? Efectivamente, habrán responsabilidades individuales. Aquí no estamos hablando de una acusación al Estado venezolano, sino a la cadena de mando que dio las órdenes para
las torturas, las ejecuciones y las detenciones arbitrarias de los venezolanos que estuvieron manifestando en el 2007. Pero además ese fue, digamos, que ese fue uno de los casos. Se ha ido alimentando de casos de tortura, de casos de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales, de violencia, de violencia sexual. O sea, hay toda una serie de elementos que han ido alimentando ese caso y fueron juntándose todos para para avanzar con un solo documento, con un solo juicio. Si recuerdas bien el caso del general, del carnicero de los Balcanes, del general Lanik, sabemos que esa guerra de los Balcanes ocurrió en los años 90. Sabemos que la corte, el juicio se inició apenas en el año 2014, cuando finalmente fue apresado, y hubo una sentencia solamente en el 2017, a la cual él apeló. Todo ese tiempo él estuvo preventivamente estuvo preso. El tiempo desde el momento que lo pudieron capturar, porque estuvo prófugo de la justicia durante un tiempo, desde el momento que lo pudieron capturar y se inició el juicio, hasta ayer que fue ratificada la sentencia, luego de él haber apelado, o sus abogados haber apelado, él ha estado preso. Entonces, en los casos nuestros va a suceder algo similar. Seguramente lograrán escapar muchos de los que estarían implicados. Yo no tengo la lista en este momento, no tengo la lista de las personas que fueron mencionadas en el informe de la misión de determinación de hechos. No tengo tampoco la lista de los que sé que han sido señalados ya por distintos abogados de derechos humanos, tanto venezolanos como extranjeros, que han sido suministrados a la Corte, pero sabemos que están involucrados ministros, están involucrados los jefes de los cuerpos de seguridad del Estado, y que la cadena de mando y la cadena de responsabilidad llega hasta el propio presidente de la República. Bueno, en todos estos casos veremos nosotros procedimientos similares al que estamos viendo con el juicio que ayer finalizó definitivamente con esa determinación o esa confirmación de la pena hecha por la Sala de Apelaciones del general Lanik, que estuvo muy involucrado en el asesinato de más de 1 millón de personas en la guerra de los Balcanes. Era conocido como el carnicero de los Balcanes, me parece, según nos dijo el embajador Diego Arias, que por cierto participó activamente en este caso. Ahora, sobre las implicaciones internacionales, porque otras naciones que han firmado el estatuto, si se abre investigación, en el caso venezolano tendrían que actuar en consecuencia, ¿correcto? Así es. Pero además que, ya lo decía la misión de determinación de hechos, hay varias vías. Evidentemente la Corte Penal Internacional es una vía, y es una vía muy poderosa, es muy lenta, pero es muy poderosa. Pero ya lo decía en las recomendaciones de la misión de determinación de hechos, si no se puede, se puede también aplicar, no es que si no se puede, sino se puede también aplicar la jurisdicción interna de ciertos países que tienen una disposición de jurisdicción universal. Si estas personas llegan a encontrarse en estos países, pueden ser llevados a juicio en esos países, donde la justicia sí funciona. Yo creo que en este caso las democracias del mundo van a hacer lo necesario para acelerar el proceso, para garantizar que puedan ser llevados a La Haya y puedan ser detenidos mientras se lleva a cabo el juicio. Y eso es un poco la esperanza que tenemos. Pues yo no me quiero aventurar a decir esto va a pasar de esta manera, ni tampoco a señalar a quiénes van a llevar presos, pero son unos cuantos, son más de 100 personas, y esas personas seguramente las van a ir identificando, y una vez que estén en algún país donde no estarán protegidos por la presidencia, o no estarán, digamos, por el partido de gobierno, o donde se aplique realmente la ley, pues entonces ahí pueden sentirse vulnerables, y puede suceder que la justicia de ese país o la justicia internacional los aprecie. Normalmente cuentan con... Sí, discúlpame. Normalmente, termine usted. Ellos normalmente pueden contar con la ayuda
con la ayuda del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, pueden contar con Interpol y pueden contar con las policías de los estados firmantes del Estatuto de Roma. Bueno, en este estado de cosas, ¿cómo encuadrar esta posible negociación que está en marcha en nuestro país? Se lo pregunto por el principio de complementariedad. En el caso de Colombia, usted me corregirá si me equivoco, en el caso de Colombia, la justicia transicional permitió que las personas señaladas por delitos graves, delitos de lesa humanidad o incluso delitos de guerra, bueno, se sometieran a una justicia especial. ¿Eso puede ocurrir en Venezuela? Se nos ha dicho que no, pero quisiera su comentario y su opinión en lo personal. La escuchamos. Yo creo que estamos muy lejos de eso, María Alejandra. Yo creo que todavía el proceso está muy en sus principios y además hasta el momento todo proceso de negociación ha fracasado en Venezuela. Entonces, si viéramos que eso está más cercano, quizás valdría la pena que abriéramos ese compás y analizáramos qué puede pasar ahí. Yo en realidad no te sé decir con exactitud si eso estaría previsto. En el fondo todo puede estar previsto. En la justicia transicional no es primero no es una carta blanca, pero segundo, se tiene que redactar, se tiene que preparar, digamos, con antelación a una transición. Debemos tener los elementos para ello. Entonces, no estamos allí todavía, no lo veo claramente. En ese momento los expertos, los abogados expertos en justicia transicional seguramente se sienten a trabajar en las medidas que se pueden tomar y hasta dónde se puede llegar. Y seguramente allí logremos tener más claridad sobre quiénes podrían, vamos a decir, salvarse y quiénes van a quedar sujetos a la justicia internacional. O, mejor aún, sería que la justicia venezolana sí funcionara y pudieran ser llevados a juicio dentro de Venezuela. Entonces allí solamente tendríamos una supervisión de la Corte Penal Internacional, como está siendo el caso, por ejemplo, en Colombia, que están supervisando ese proceso. Eso yo creo que es una garantía también para asegurarse que la justicia nacional retoma el rumbo del Estado de Derecho. Tengo que preguntarle porque una de las precondiciones que puso Nicolás Maduro para sentarse a dialogar, una declaración, por cierto, que muchos interpretaron como una patada a la mesa, que todavía ni siquiera se ha instalado, fue el levantamiento de sanciones, reconocimiento de las instituciones en el país, recuperar los recursos que están en el exterior. Y yo le pedí un comentario porque si esto avanza, como todo parece indicar, bueno, será prácticamente imposible, ya me dirá usted, que se levanten sanciones, probablemente vendrán más. ¿Qué opina usted sobre estos temas? La escuchamos. Yo creo que son mecanismos que están yendo en paralelo. Tenemos aquí las negociaciones políticas, pues todo, a ver, también lo hablábamos en otra oportunidad, todo vale en una negociación, ¿no? La negociación es justamente el arte de ceder de ambas partes para lograr un punto intermedio donde todos salgan medianamente favorecidos. Yo no veo esa voluntad de parte del régimen, no veo una intención real por supuesto, nunca de dejar el poder, pero muchísimo menos de rectificar. Entonces, yo creo que mientras no exista una vía política abierta, pues las cosas seguirán avanzando desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico internacional, y en el momento en que se llegase, en un supuesto que todavía no estamos allí, se llegase a una negociación, en ese momento se analizará si con la supervisión de la Corte, con la supervisión de los organismos internacionales, se restituye el sistema judicial venezolano, que además una de las cosas que también tenemos que analizar es que en el caso de la complementariedad o en el análisis de la complementariedad, se habla de si el Estado quiere o si puede. Bueno, Venezuela si quisiera no podría porque el sistema judicial venezolano está en el piso. Entonces necesitaría de la cooperación internacional para poder levantar el sistema judicial y para poderlos llevar a juicio en Venezuela. Entonces de verdad, yo creo que estamos muy lejos de eso y yo no me aventuro realmente a opinar al respecto, pero sí te digo que en este momento
no hay complementariedad y en este momento lo único que tenemos a mano es la justicia universal ya señalada por la emisión de determinación de hechos o esta posibilidad, esta puerta que parece, todavía no se ha abierto, pero esta puerta que parece que se va a abrir en el inicio de un juicio penal internacional. Realmente Venezuela sería, este caso, si avanza, sería la primera vez que esto ocurre en un país latinoamericano, en un gobierno en ejercicio. Sabemos de qué manera, pero quisiera su comentario, la escuchamos. Sí, en efecto, yo creo que eso es una cosa también muy interesante. Hasta ahora han sido fundamentalmente países africanos los países que han ido, han sido llevados a juicio, países africanos, no, miembros de gobierno de países africanos, vamos a decirlo de esa manera, por la propiedad que se debe. Los acusados han sido dictadores, han sido jefes de seguridad, han sido jefes jefes militares. Estos han sido los que han sido llevados a juicio o que han sido indiciados en estos juicios, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esta sería la primera vez que sucede en América Latina, pero bueno, no creo que sea una razón por la cual estar particularmente orgullosos, ¿no? De lo que habla es del estado de deterioro y de descomposición de nuestro país. María Alejandra Aristigueta, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en esta extensa entrevista internacionalista. Fue embajadora designada por el gobierno interino, por la Asamblea Nacional 2015 en Suiza, conoce perfectamente estos temas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Vamos. Un millón de gracias. Buenos días. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que puede ocurrir en la justicia, en el ámbito de la justicia internacional con Venezuela, a la luz de las declaraciones que ofrecía la fiscal, la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, en una entrevista con France 24, advirtiendo que se habían cumplido todos los requerimientos para terminar el examen preliminar. Ella se dispone a anunciar, si le da tiempo, su decisión sobre la apertura o no de una investigación. Entrega, en teoría, el 15 de este mes, en 5 días, en 5 escasos días. De no ser así, le tocará la responsabilidad, en este caso, a Karim Khan, el nuevo fiscal general de la Corte Penal Internacional. Nos acompaña el doctor Alfredo Aguilar. Él es abogado de la familia de Fernando Albán, un caso emblemático en nuestro país, que figura, por cierto, en el informe de la Misión de Determinación de Hechos. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo está? A tu orden. Bien, yo le pediría un comentario inicial. Conversando antes de hacer la entrevista, usted nos decía, bueno, hay que esperar. Lo mismo decía la invitada anterior, María Alejandra Aristigueta, quien fue embajadora designada en Suiza por el gobierno interino. Pero yo le pediría un comentario. En principio, la expectativa que hay entre los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos. El caso de Fernando Albán, insistimos, es emblemático. El fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, ha ofrecido declaraciones, prácticamente 4 o 3 declaraciones en las últimas 2 semanas sobre la Corte Penal. Ha hecho referencia al caso del concejal Albán. ¿Qué puede decirnos, doctor? Bienvenido. Bueno, como hablamos en la última oportunidad, y tú mismo lo acabas de reseñar, el informe de la Comisión Independiente de Determinación de Hechos dio un vuelco, un giro o un gran paso en esta investigación. La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional ha demostrado lo que como mínimo podemos llamar una negligencia o una indolencia respecto del caso de Venezuela. Se ha visto prácticamente forzada por otras instituciones y por las denuncias de las víctimas y posiblemente por la comunidad internacional a avanzar en el proceso. Y después de muchos documentos, yo no tengo idea de cuántas páginas puede tener ese expediente, pero después de muchos documentos, de muchas pruebas y de esas determinantes conclusiones de la Comisión Independiente de la ONU, no tuvo otro remedio la fiscal Bensouda que avanzar. Fíjense que faltan apenas unos días, como tú señalabas, para el cambio del fiscal y no se ha presentado el informe conclusivo. Yo particularmente, a través de mis años de experiencia de litigio en Venezuela, no de litigio internacional, yo preferiría, aunque cueste un poco más de angustia, yo preferiría que sea el nuevo fiscal el que se estrene con el caso Venezuela. Porque no siento, esto tengo que decirlo, es subjetivo, pero bueno, tengo que decirlo, no siento confianza en la señora Bensouda. Y además, el gobierno o el régimen de Maduro está haciendo maroma, está haciendo múltiples diligencias. No me imagino cuánto dinero que pudiera gastarse en vacunas se estarán gastando en el lobby que se está haciendo en la Fiscalía de la Corte, en los documentos, en los abogados que está presentando el régimen de Maduro para intentar lavarse la cara, como decimos nosotros, para intentar decir que sí se está juzgando en Venezuela y eliminar el último criterio que falta, que como hemos conversado en anteriores oportunidades, es el criterio de la complementariedad. Es decir, la necesidad de que la Corte actúe porque los organismos internos no están haciendo nada o no están haciendo lo suficiente, y cabe aquí agregar, no están haciendo lo suficiente para juzgar a los altos responsables, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal no va a juzgar a los 100.000 miembros de las Fuerzas Armadas. La Corte Penal Internacional no va a juzgar a los 5.000, 6.000, no sé cuántos individuos que trabajan en el FAE o en la Policía Nacional Bolivariana. No, la Corte Penal Internacional va a juzgar a Maduro, va a juzgar a Reverol, va a juzgar a Padrino López, va a juzgar
a González López, puede incluso juzgar al propio fiscal designado por la constituyente, porque es que la Corte Penal juzga a los altos mandos, juzga a los responsables, y por eso, a pesar de que por muchos años ellos ignoraron a la Corte Penal Internacional, ahora cuando ven que el juego está activo, que estamos con hombres en base, que puede haber una decisión que pase ya a la etapa de juicio, entonces están muy preocupados y deben estarlo porque la justicia internacional, como hemos hablado también tantas veces, es lenta, pero bueno, lenta no significa que se va a quedar paralizada, son dos cosas distintas. En el caso del concejal Fernando Albán, lo hemos comentado, es absolutamente emblemático por el horror, si me permite, de lo ocurrido. A él lo detienen, siempre lo recordamos. Es el caso número 10 en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, por cierto, que hemos recomendado leer, por duro que parezca, de los testimonios que aparecen allí. Pero bueno, él fue detenido en 2013, estuvo desaparecido unas horas. 2018. 2018. Lo detienen, estuvo desaparecido, sus familiares estuvieron buscándolo, presentaron denuncia de desaparición forzada en la Fiscalía de Derechos Fundamentales. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió, él finalmente, entiendo, se comunica, pero luego vienen las declaraciones cruzadas sobre lo que pasó. El cuerpo del concejal Fernando Albán cayó del piso 10 del edificio de Plaza Venezuela del SEBIN. Y lo último que conocemos es esta declaración del fiscal designado por la Constituyente Comunal, hablando de una modificación de forma, pero no de fondo. Nos ha explicado usted en el caso, referida a los delitos que se imputa a los responsables. Yo le pediría un comentario sobre los hechos y lo que ha ocurrido en la práctica con el caso del concejal Albán. Doctor, lo escuchamos. Bueno, existen casos emblemáticos, no solamente por la atrocidad del crimen, como el caso del joven Pernalete, del mismo joven Vallenilla, de Geraldine, de Basil Acosta, que nunca se averiguó qué pasó, el caso del capitán Acosta Arévalo, el caso de Oscar Pérez, que fue una masacre en vivo y directo, fue una masacre que la vio todo el mundo. Todos estos casos tienen un factor común, que hay una cadena de mando y que originalmente se intentó maquillar, disimular lo que ocurrió bajo diferentes hipótesis. En el caso del concejal Albán, se dio la hipótesis del supuesto suicidio y solamente se imputó a 2 personas, que eran los custodios, porque supuestamente, bueno, en pocas palabras, Fernando Albán se escapó y como Superman se lanzó por una ventana. O sea, una cuestión absolutamente insólita, increíble. Nadie se suicida el día que va para los tribunales. Vamos a comenzar por allí. Un hombre profundamente religioso no se suicida. No hay elementos. Además, lo que hemos hablado en otras oportunidades, el tema de las esposas, el tema de que si fue por el baño, que si fue por la ventana, una ventana que apenas abre 15 grados para un hombre de 70 y tantos kilos. Son circunstancias imposibles. Además, si este señor se escapó de esa manera, también pudo haber tomado una pistola y acabar con 20 policías que estaban en el mismo piso. De manera que eso es increíble. ¿Qué sucede ahora? Como te decía, hay un gran nerviosismo, hay mucho miedo, entonces se cambia la calificación, ahora se habla de homicidio culposo, pero eso del homicidio culposo no tiene sentido, porque el homicidio culposo es cuando usted atropella a alguien. El homicidio culposo es cuando usted está pintando arriba de un techo y se le cae la escalera y la escalera le maltrata a una persona que está abajo. El homicidio culposo es por culpa, no es por intención. Entonces, esto simplemente es agregar la palabra homicidio. De hecho, usted habla con la mayoría de ciudadanos y piensan, no, ya quedó claro que a Albán lo mataron. No quedó claro ni cómo lo mataron, ni quiénes fueron, y no quedó claro quién dio la orden, o quién fue connivente, quién lo mandó a torturar y luego se hizo irresponsable. Lo mismo ocurre en el caso de Oscar Pérez. ¿Cómo van a disparar un cohete contra una casa y ningún jefe va a dar la orden? Acto en el cual además asesinaron a otros miembros de la misma banda delincuencial, que son los colectivos. Eso tampoco se está denunciando, ¿no? Y las muertes son muertes, sean muertes de opositores o muertes de personas afectas al mismo régimen. Entonces, este maquillaje
no va a lograr, esperemos nosotros, que la Corte diga, no, sí, en Venezuela sí se están jugando los crímenes. Ahorita hay juicios express para eliminar lo de la violación al debido proceso y las detenciones arbitrarias. Entonces juicios express donde se llevan a los detenidos, no lo dejan hablar con los abogados y se declárate culpable, te vamos a poner nada más 5 años y bueno, y listo, como ya llevas 3, dentro de 2 años sale. Y las personas, bueno, están secuestradas. Pero eso no los va a librar porque, como decíamos, no se está juzgando al fiscal general, no se está juzgando a la juez Carol Padilla, que es la verdugo del régimen, al fiscal Fari Mora, que es otro verdugo del régimen, no se está juzgando a los directores policiales. En el año 2017, el SEBIN se llevaba preso a los muchachos de las manifestaciones y los papás tenían que pagar $5,000, $10,000 para que soltaran a unos muchachos que lo que estaban era ejerciendo su derecho a protestar, y además eran estudiantes universitarios. Ahora, doctor, en relación al caso de Fernando Albán, hay 3 elementos que si esto avanza, finalmente podríamos conocer. Uno tiene que ver con las cintas de seguridad, los videos de seguridad, mejor dicho, del piso donde él se encontraba, supuestamente custodiado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un elemento que usted ha mencionado que figura en el expediente, las huellas digitales en la ventana por donde supuestamente él se lanzó. La de él no figura, usted lo ha reiterado. Y está dicho en el informe de la ONU. De la misión de determinación de hechos. Y otra cosa, la posible autopsia. No sé si a estas alturas eso puede ofrecer algunos detalles de lo que ocurrió. Eso se negó desde el principio a los familiares. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Qué puede decirnos sobre estos 3 elementos? Lo escuchamos. El fundamental elemento acá, y lamentablemente a lo mejor nunca vamos a tener la justicia de saber la verdad con exactitud. Ojalá que ocurra cuando algún alto funcionario se decida a decir la verdad, quizás dentro de un proceso de este tipo. Es que no hay una investigación seria y ya eso per se es un delito. Hay un encubrimiento y el encubrimiento es un delito. Tú acabas de mencionar algo que para algunos sonará tonto, pero Fernando Albán estuvo 48 horas en desaparición forzada. Eso jamás se investigó. No hay un expediente. Esa denuncia, esa hojita de la denuncia, la metieron dentro del expediente de la muerte, pero no hay una averiguación de quién se lo llevó detenido, por qué y por qué no le avisaron a los familiares ni a los diputados, porque la diputada Dinora Figuera, la diputada Elsa Solórzano, estuvieron junto con las hermanas del concejal buscándolo y no hay una investigación sobre eso. Además, el señor, bueno, este es un anuncio que tenga mucha credibilidad. El señor Cristóbal Figuera, el director del SEBIN, dijo que a él le costaba o sabía que había un asesinato, pero hasta ahora no ha aportado las pruebas. Más allá de esas pruebas específicas en cada punto, recuerda que el delito o el crimen de lesa humanidad es contra una comunidad, contra una población, contra un grupo determinado. Entonces, no hace falta, los estándares son diferentes. Lo que hay que demostrar es el patrón. ¿El patrón cuál es? Bueno, el de Costa Arévalo, el de Fernando Albán, se lo llevan preso, lo desaparecen, lo torturan y lo matan. Ya allí usted no tiene que ser un adivino, ni un gurú, ni una persona mal pensada para darse cuenta de que aquí lo que está pasando es algo que está ordenado, algo que está planificado y donde no participan 1 o 2 funcionarios de bajo nivel. Porque el director del SEBIN o el director de la DGCIN no pueden decir, yo no sabía qué estaba pasando. Sobre todo cuando pasa a diario. En el DGCIN han habido varias personas que han fallecido enfermas, producto de la desidia o de las secuelas de la tortura. Hay personas que tienen meses sin que se les permita, presos políticos, sin que se les permita una visita. Entonces, todo esto es lo que se llama crímenes de lesa humanidad. Las matanzas colectivas, populares, por llamarlo de alguna manera, tristemente populares, que hace el FAES y que están descritas en el informe de determinación de hechos, dan cuenta de un proceso sistemático de aniquilación de estas personas por el simple hecho de ser pobres, porque no existe otra razón. A lo mejor habían algunos delincuentes, pero cuando usted lee un informe donde dice que mataron a supuestos
18 delincuentes y consiguieron 5 armas. Entonces, bueno, quiere decir que por lo menos había 13 que estaban desarmados. Bien. Y fueron ajusticiados. Entonces, en el caso de Fernando Albán, nosotros ahorita mantenemos conversaciones con abogados que nos asisten a nivel internacional. Es importante que se sepa que no todos los abogados podemos ejercer ante la Corte Penal Internacional. Hace falta una acreditación. Y ahorita, claro, mucha gente quizá desde el punto de vista político, comunicacional, voy a ir a la Corte. No, eso no funciona de esa manera. Eso no funciona de esa manera. Los abogados acreditados para trabajar frente a la Corte no son muchos y hay que asesorarse y hay que hacerse asistir por ello. Y de hecho nosotros vamos a acudir más que como víctima, porque la víctima en este caso directamente pues ya está fallecido, el concejal Albán, pero nosotros más que como víctimas vamos a ir como familiares de la víctima a aportar las pruebas, a aportar los testimonios, a reiterar lo que se ha dicho. Y así está la familia de Pernalete, la familia de Costa Arévalo, la familia de muchos más y una gran cantidad de personas que lamentablemente no tienen voz, pero que sí la han conseguido a través de diferentes ONG que también están armando grupos de trabajo para contribuir nuevamente. Quiero decirte que el informe de la ONU no fue un informe que lo sacaron de la nada. El informe de la ONU se armó con cientos de entrevistas, con millones de documentos que fueron entregados por la víctima, facilitados por la víctima, y en algunos casos, esto no se puede dejar de decir, por algunos funcionarios que decentemente colaboraron a riesgo, bueno, de su vida o de su libertad, no solamente de su trabajo, sino que están, bueno, que quieren colaborar porque saben lo que está ocurriendo en Venezuela, y esto es una masacre. No es una masacre que se vea todos los días, pero es una masacre a cuentagotas. Aunque bueno, a veces no están a cuentagotas, y si no, pregúntese ustedes a las personas que viven en el Paraíso o en La Vega lo que están sufriendo diariamente. Doctor Alfredo Aguilar, como siempre, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, abogado, por cierto, en el exilio de la familia de la concejal Fernando Albán, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con la justicia internacional y la posible apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Gracias, doctor. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.